Impacto evangelístico. Ya es el último tiempo. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y verso 7 leemos: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. La versión en inglés King James dice que el Padre ha puesto en su solo poder. La versión católica Nácar y Colunga dice que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. La versión aramea dice que el Padre ha puesto bajo su propia autoridad. La versión ampliada dice que el Padre ha establecido, fijado y reservado por su propia elección, autoridad y poder. Todas estas versiones y traducciones establecen con claridad meridiana y en forma enfática que los tiempos o las sazones y los eventos y acontecimientos de la historia están bajo el plan, propósito, control, dominio, potestad, voluntad, autoridad y ejecución de Dios, y se cumplen en el tiempo exacto señalado por Dios, no importa que hayan sido profetizados milenios antes. En el libro del profeta Daniel, capítulo 2 y verso 21 dice que Dios es quien ordena los tiempos. Sí, amigos, Dios es soberano. Él es Dios de orden. Él es soberanamente ordenado. Él es Dios exacto. Dios no funciona a la aventura, al azar o experimentando a ver cómo le salen las cosas. Nada resulta imprevisto o por sorpresa o por casualidad en el programa de Dios. Todo sucede con una exactitud matemática y una precisión cronométrica, conforme al poder y al designio de Dios. Los tiempos y las sazones el Padre puso en su sola potestad. Amigos, Dios es Dios de datos exactos, de fechas exactas. Por causa de su poder y habilidad de ser exacto, de antemano, Él llama las cosas que no son o no existen aún como si ya fuesen. Romanos 4:17. En las Sagradas Escrituras abundan los casos cuando Dios de antemano fija el tiempo y sazones o circunstancias de un evento, y este sucede en el lugar, en el tiempo y en las circunstancias predichas por Dios. En la profecía de Jeremías capítulo 25 y verso 11, Dios dice que Judá sería llevada cautiva a Babilonia y que el cautiverio duraría 70 años. Algunos años más tarde fue llevada cautiva y el cautiverio en Babilonia duró exactamente 70 años. Al final de estos 70 años, el profeta Daniel inquirió de Dios qué sería del pueblo después de estos 70 años de cautiverio. Dios le reveló a Daniel el futuro del pueblo y fijó fechas exactas para los acontecimientos futuros sobresalientes relacionados a Israel. Dice Dios a Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías príncipe, mas no por sí. Estas son 70 semanas de años, o sea, 70 7
esto es, 490 años en total. Estos 490 años determinados o señalados por Dios con relación al pueblo se dividen en 3 períodos. La primera división de 7 semanas, o sea, 49 años, desde el decreto para la reconstrucción de Jerusalén hasta la terminación del muro, transcurrieron exactamente 49 años. La segunda división de 62 semanas, o sea, 434 años, transcurrieron con exactitud desde la terminación de la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta la muerte de Cristo el Mesías. La presente dispensación o edad de la gracia no está contando con relación a los tratos de Dios con Israel, y por lo mismo la semana número 70 se cumplirá desde que Cristo levante la iglesia al cielo hasta que Cristo regrese a la tierra a implantar su reinado milenial. Durante ese tiempo de 7 años será el imperio del anticristo y la gran tribulación. Muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, Dios había fijado el lugar, el tiempo, los detalles, las circunstancias de tan glorioso evento. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas 4:4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y con relación a su muerte en la cruz, dice el gran apóstol, que a su tiempo murió por los impíos. Romanos 5:6. Con relación a su segunda venida, los apóstoles le preguntaron a Cristo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor, en su clara respuesta, en el capítulo 24 de San Mateo, les da las señales del tiempo de su venida y del fin de la edad. Lo único que el Señor se reservó fue el día y la hora de su venida. Dice el Señor que del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora de la segunda venida de Cristo ya están fijados. Dios lo ha fijado. Él es Dios de fechas exactas. Su gobierno no funciona a la aventura. Amigos míos, la Biblia dice que en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y descansó. Éxodo 31:17. También afirma que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. Si en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al 7º día descansó, y si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, podríamos pensar que los 6 días de la creación podrían representar los 6000 años de historia humana, que culminarían con el milenio 7º del reino milenial de Cristo en el mundo. Conforme a la cronología bíblica, desde la creación del hombre han transcurrido alrededor de 6000 años. Cada 2000 años ha tomado lugar en el mundo un gran acontecimiento. Desde Adán hasta el llamamiento de Abraham transcurrieron 2000 años. Desde Abraham hasta nuestro Señor Jesucristo transcurrieron 2000 años. Desde nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida al mundo habrán transcurrido 2000 años. Esta interpretación de los 6 días de la creación correspondiendo a los 6000 años de historia y gobierno humano fue enseñada por líderes cristianos del tiempo apostólico y postapostólico,
como Bernabé, compañero de San Pablo, Ireneo y otros. En una epístola de Bernabé encontrada hace muchos años en el monte Sinaí, dice, y citamos: Dios hizo en 6 días la obra de sus manos y descansó el día séptimo. El significado de esto es que en 6,000 años Dios traerá todas las cosas a su fin, pues un día para Él es como 1000 años. Él descansó el día séptimo, y esto puede significar que cuando venga su Hijo destruirá a los malos, juzgará a los impíos y descansará en el séptimo milenio. Escuchemos lo que escribe sobre el particular Ireneo, que fue discípulo del apóstol San Juan, y citamos: en los tantos días que el mundo fue hecho, así en los tantos miles de años será concluido. En 6 días creó Dios todas las cosas, y es evidente que tendrán su fin a la conclusión de 6,000 años. Por estas afirmaciones podemos ver que los cristianos y líderes de la iglesia al principio creían que el gobierno del hombre terminaría al final de 6,000 años y que el séptimo milenio sería el reino milenial de Cristo en la tierra. Repito que de acuerdo a la cronología bíblica, estamos al final de los 6,000 años de gobierno humano. Es tiempo de estar bien preparados, esperando el levantamiento de la iglesia de Jesucristo, que es el acontecimiento inmediato. Muchos dirán: estamos en tal año, todavía faltan muchos años para el año 2000, queda mucho tiempo todavía, no hay que apurarse. Amigos míos, no podemos hacer esta clase de cálculos y conclusiones por 3 razones fundamentalísimas. Primero, el fin para cada uno o cualquiera de nosotros puede llegar en los próximos 5 minutos o en cualquier instante, y por lo mismo es mejor estar preparados ahora mismo para enfrentarnos a la eternidad. Jesús dijo: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Segundo, Dios ordena, establece, fija los tiempos, pero también los muda. Daniel 2:21, y los acorta. Jesús dijo: y si aquellos días del fin no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:42. Tercero, no podemos depender de nuestro calendario, pues no es seguro. Además, si consideramos que la profecía bíblica se gobierna por el año bíblico, a lo largo de la era cristiana hallaremos una gran diferencia en años. El año del calendario gregoriano, que es el que rige en casi todos los pueblos del mundo, es de 365 días, además de los días adicionales de los años bisiestos. El año bíblico por el cual Dios gobierna la profecía consta solamente de 360 días. En Apocalipsis capítulo 11, versos 2 y 3, se nos habla de 42 meses y de 1260 días, que son 3 años y medio, a base del año bíblico de 360 días. Esto está bien claro en la Biblia. Si computamos los años de nuestro calendario, añadiendo los días adicionales de todos los años bisiestos que han habido, a base de 360 días al año, hallaríamos que estamos muy cerca de concluir los 2000 años. Amados, nosotros entendemos con toda claridad que estamos viviendo en el tiempo del Señor levantar a su iglesia redimida. Refiriéndose al diluvio en los tiempos de Noé, dice el Señor que las gentes entregadas a todos los excesos de la carne no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos.
Ellos no entendieron, pero pudieron haber entendido. Jesús añade a esas palabras que así será también la venida del Hijo del Hombre. Y hoy día la mayoría no entiende. Y no entienden porque no quieren entender para seguir en su vida de pecado y goces terrenales. Pero habemos muchos que sí entendemos que en cualquiera de estos días o momentos el Señor Jesucristo levantará su iglesia redimida y santificada hasta el cielo, para luego descargar sobre este mundo incrédulo no ya un diluvio de agua, sino un diluvio de fuego que destruirá a todos. El piadoso Simeón entendió por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Sí, amigos, nosotros entendemos que el fin de esta edad se acerca. San Pablo dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. San Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. El fin de esta edad se aproxima. Los 6000 años de historia humana se cumplen. Dios es Dios exacto. El reloj profético de Dios está para sonar su última campanada. Los clarines celestiales ya están para tocar la última clarinada. Amigos míos, pero antes de esa clarinada final, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amigo oyente, te arrepientes de tus pecados, aceptas a Jesucristo como tu amante Salvador y te preparas para ese día y momento de encontrarte con tu Dios, o tendrás que enfrentarte a Jesucristo como tu severo juez y sufrir la justa ira de Dios y la eterna condenación. La decisión es tuya ahora. Levanta tu mano en señal de que aceptas a Cristo como tu gran Salvador. Oremos. Padre Santo, gracias por la fidelidad y exactitud de tu palabra. Sabemos que vivimos en los días del fin. Oh Dios mío, salva estas almas ahora. Borra sus pecados. Transforma sus vidas. Sana a los enfermos. Que todo tu pueblo esté alerta, esperando el levantamiento de la iglesia. Ven, Señor Jesús. Amén.